Cada vuelo comienza con un primer impulso y hoy emprendemos uno nuevo. Gracias por escucharnos desde México, Argentina, Colombia, Estados Unidos, España, Japón y muchos más lugares del mundo. Emprende vuelo con la séptima temporada de Llévame Contigo y Vuela, el podcast, una producción de la Fundación Llévame Contigo y Vuela. Bienvenidos voladores y voladoras a un nuevo viaje transformador en Llévame Contigo y Vuela. ¿Alguna vez han sentido un nudo en el estómago antes de una conversación difícil? ¿O has cargado el peso del mundo en tus hombros sin entender por qué? Nuestro cuerpo es mucho más que huesos y órganos. Es un archivo vivo. Un poeta silencioso que registra cada palabra no dicha, pero también cada emoción no sentida. En el camino de la sanación a menudo olvidamos que el primer paso no es arreglar el síntoma, sino escuchar el mensaje. Hoy aterrizaremos en un tema esencial que redefine nuestra relación con el dolor, pero también con la enfermedad. La conexión sagrada e innegable entre nuestras emociones reprimidas y nuestra salud física. Vamos a entender por qué el cuerpo grita lo que nuestra boca calla y cómo podemos cambiar el diálogo interno para convertirnos en nuestra propia medicina. Y hoy, para guiarnos en este vuelo de autodescubrimiento y de liberación, tenemos a una invitada que ha dedicado su vida a desentrañar estos misterios. Ella es una luz y también una guía. Me refiero a Laura Niño Rodríguez, originaria de Monterrey, Nuevo León, de México para el mundo. Entrenadora oficial de maestros de Sana Tu Vida. También contaremos con la presencia de Emanuel Burciaga, entrenador de meditación, maestro de Sana Tu Vida y quien en esta ocasión también pondrá al servicio su propio testimonio. Con nosotros para enseñarnos este día a volar y llevarnos de la mano cada vez más ligeros, quiero darles la más cordial bienvenida a Laura Niño y también a Emanuel Purciaga. Laura, bienvenida a Llévame Contigo y Vuela. La verdad es que mi corazón se siente muy alegre de que el día de hoy estés aquí con nosotros. Carlita hermosa, pues mi corazón está conectadísimo con el tuyo y conectadísimo con Emanuel, por supuesto, más particularmente con todas las personas que nos escuchan y que yo estoy absolutamente convencida de que no existen las casualidades, ¿sabes? Uno de los principios hermosos de esta filosofía es que nosotros creamos nuestra realidad. Y fíjate que Luis Hay decía que a veces, aunque no sepas cómo, solo tienes que estar dispuesto y el universo te va a mandar el mensaje que necesitas. Así que deseo que todas las personas que estén escuchándonos reciban ese mensaje justo que necesitaban. Estoy segura que así va a ser, mi querida Laura. Emanuel, bienvenido a Llévame Contigo y Vuela. ¿Cómo estás, Emanuel? Primero, como se saluda en la India, namaste, gracias por invitarme para estar aquí. Y estoy muy contento porque creo que estamos pasando por momentos muy especiales ahora que estamos finalizando un año. Entonces, creo que lo que podamos compartir en este momento, estoy seguro que será para el mayor bienestar de todas las personas. Gracias. Gracias a ti. De verdad, amigos de Llévame Contigo y Vuela, me siento muy emocionada. Ahorita ustedes van a saber por qué es que mi corazón está brincando de alegría y me siento con un sinfín de emociones que están confluyendo en mí, emociones que realmente me hacen sentirme una mujer muy agradecida. Donde quiera que ustedes se encuentren, en esos
40 países del mundo en que el día de hoy nos están escuchando. Antes de comenzar, los invito a que compartan este episodio. Siéntanse tan bendecidos para recibir esta información, pero también los invito a bendecir a otras personas compartiendo este contenido de alto valor humano. Y sin más preámbulos y con manteles largos desde México hacia el mundo, vamos a empezar el día de hoy este maravilloso encuentro. Y voy a partir creando un contexto, Laura y Emanuel, para que la gente que nos va a escuchar en este día pueda saber poco a poco, llevados de la mano de ustedes, conozca de qué se trata toda esta filosofía de Luis Hay. Pero para antes, Laura, me encantaría que nos compartieras quién fue Luis Hay y por qué su historia de vida personal la impulsó a convertirse en una figura central del movimiento de la autoayuda y también de la sanación holística, Laura. Uf, qué pregunta. ¿Quién fue y quién es y quién perpetúa siendo Luis Hay en nuestros corazones? Bueno, fíjate que inicialmente, y es parte de lo que hace su filosofía tan poderosa, Luis Hay es una persona que tuvo una historia sumamente difícil, sumamente compleja, como la de muchas personas que seguramente nos escuchan. Creo que incluso te puedo decir que ella vivió muchas historias difíciles en una sola vida y bueno, una de ellas es que fue desde niña, una niña que vivió abuso, una niña no nada más sexual, sino también abuso de violencia, abandono por parte de su padre, y alguien que también, bueno, llegó a un punto en el que estos abusos generaron también un embarazo, en su momento muy pequeñita, tuvo que entregar a su bebé en adopción, tuvo una vida de cualquier cantidad de tropiezos y en algún punto de su vida, y me gusta compartir sobre esta parte tan fuerte, ¿sabes qué? Sobre todo, Carlita, para que comprendamos que cada uno de nosotros tenemos una oportunidad, sin importar cuál sea nuestra historia. Y bueno, después de ello, Luis empieza a buscar su propio camino hasta encontrarse con una filosofía que se llamaba Ciencias de la Mente, en la que ella, a través de trabajar con muchas personas, se da cuenta de que hay una enorme relación entre nuestras emociones y las enfermedades, los malestares, porque ella no le llamaba enfermedad, en inglés le decía disease, ¿no? Que en español sería malestar, porque más allá de ser algo que suceda por generación espontánea, es algo provocado por una emoción no resuelta, por una historia no resuelta, por una culpa no resuelta, por algo que liberar, ¿no? Y y lo más importante de todo esto y lo más poderoso de todo esto es que la base de esa filosofía estaba en el aprender a amarnos a nosotros mismos. Imagínate nada más toda la cantidad de creencias, de programas, de ideas con las que ella creció. O sea, no nada más era el resentimiento hacia los personajes que pudieron haberle hecho daño en la vida, sino que cada uno de esos personajes dejó una autoestima sumamente lastimada, sumamente dañada, que ella fue haciendo consciente, perdonando, liberando, agradeciendo, pero sobre todo, ya ella dedicándose a todo esto y empezando a escribir su libro, que es un libro mundialmente conocido que se llama Tú puedes sanar tu vida. eh, Cuando ella escribe este libro, bueno, ella escribe primero un libro que se llamaba el libro azul. Sí, tú puedes sanar tu cuerpo. Y ella lo llamaba el libro azul. Y tú puedes sanar tu cuerpo era esta investigación que hacía a través de todas las personas con las que ella trabajaba empezó a relacionar las enfermedades con el patrón de pensamiento y qué era lo que necesitaban las personas trabajar en su vida para poder sanarse. Cuando esto ocurre, fíjate qué interesante, le da cáncer. Y a ella justamente le da cáncer en la matriz y ella comenta
que ella sabía exactamente de dónde venía, porque todavía había mucho que perdonar de su pasado, tanto a ella misma por haberlo hecho lo mejor que podía en su momento, con el tema de la adopción, pero también con todo lo que tenía todavía que perdonar de los abusos que había tenido, ¿verdad? Y todo lo que ella tenía interiormente con respecto a su sexualidad. Entonces, cuando esto sucede, ella llega con el maestro que ella tenía de ciencias de la mente y le dice lo que le estaba sucediendo. Y dice, mira, yo hablo de todo esto y resulta que tengo cáncer. Y él volteó y le dijo, bueno, Luis, este es tu momento de demostrar que todo lo que dices es cierto. Y justamente eso es lo que ella hace. Todo lo que venía hablando, todo lo que venía compartiendo con la gente, lo pone al servicio de su propia salud, de su propia vida y se sana de cáncer, ¿sí? Así como muchas personas antes de esto, ella había ayudado a trascender en la enfermedad. Ella fue una persona que estuvo muy cerca de la comunidad que empieza a generar SIDA, porque nadie conocía sobre esa enfermedad, era algo totalmente desconocido y entonces la gente le pedía ayuda y dice, bueno, voy a hacer lo mismo que hago con todo el mundo, hablarles de perdón y hablarles de amor a sí mismos. Y la colaboración que ella hace en el mundo, en el planeta, es inmenso y parte de esta filosofía es que nos enseña que nosotros somos capaces de crear nuestra propia vida, que siempre estamos creando nuestra vida y que con la filosofía correcta, basada en el amor, somos capaces de crear una vida maravillosa, tal y como lo hizo ella, porque no nada más se sanó, sino que su libro se convirtió en un bestseller ayudando a millones de personas alrededor del mundo. Imagínate que ella ya trascendió, Luis ya no está con nosotros en este planeta desde el 2017, si mal no recuerdo. Eh, y aquí estamos nosotros, siguiendo su sueño de sanar al mundo, un corazón a la vez, enseñándole a la gente a amarse a sí mismos. Wow, es una gran bendición. Quiere decir que si en este momento tú pudieras resumir en una sola frase o concepto la filosofía de Luis Hay sería el que nosotros podemos amarnos a nosotros mismos, de que somos capaces de crear la vida maravillosa que nosotros tanto anhelamos, Laura. Así es, si yo lo pudiera resumir en una frase, hay una frase muy poderosa que ella tenía y era que casi el 100%, por no decir que el 100%, 99.9% de los problemas que tenemos en la vida están derivados del hecho de no amarnos a nosotros mismos. Imagínate nada más el poder que tiene eso. Fíjate, y les comento a los dos y a toda la gente que nos está escuchando ahorita en cualquier parte del mundo, precisamente hace 16, 17 años aproximadamente, estos libros de Luis Hay llegaron a mi vida y llegaron precisamente por el diagnóstico de enfermedad de una de mis hermanas. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de leer el famoso mapa, empezamos a hacernos consciente de dónde venían toda esa sintomatología, no solamente en ese momento de mi hermana, sino empezamos a crear una conciencia de todas aquellas enfermedades que podíamos observar de nuestro árbol genealógico. Y fue ahí cuando nuestro viaje, el de mi hermana y el mío, que nos tomamos de la mano para poder dar atención a esos síntomas de la enfermedad, fue cuando empezamos a hacernos conscientes de qué era lo que estaba pasando adentro de nosotros, que no habíamos tenido la oportunidad de expresar, pero sí de silenciar cada una de las emociones, sobre todo mi hermana al recibir el diagnóstico de lupus. Fue ahí cuando toda la familia empezamos a leer los libros de Luis Hay y hacernos consciente qué tan importante son nuestras emociones, expresarlas
más allá de todo estigma, más allá del miedo, de la crítica, del juicio, de que hasta ese momento nosotros estábamos envueltos en un sinfín de ideas, de creencias que nos alejaba precisamente de nuestra salud. Encontramos varias herramientas en la lectura que dimos a los libros de Luis Hay, de ir escuchando sus videos, de ir conociendo cada una de las aportaciones del legado que ha hecho al mundo. Y una de ellas, sin duda alguna, que también ha revolucionado la forma de acompañar a las personas, es el poder del espejo, una herramienta que siento que es icónica de Luis Hay, que a mí me gustaría preguntarte, Laura, ¿por qué es tan poderosa esta herramienta? Pero también, ¿por qué a la vez es tan incómoda para muchas personas el podernos mirar a los ojos y decirnos cuánto te amo? ¿Cuál es ese muro interior, Laura, que nos ayuda a derribar esta práctica? El muro que está ahí presente es el ego, ¿sí? El ego que se construye desde que estamos muy pequeñitos y que pasa de ese momento del espejo tan natural como el primer encuentro que seguramente tu hija tuvo cuando se vio en el espejo la primera vez, como tuvimos nosotros, que es así como, wow, ¿no? Un encuentro en el espejo tan natural, tan hermoso, porque todavía no conocemos la culpa y la vergüenza. Estamos de una forma muy, como digo, muy natural, conectados con el amor a nosotros mismos. Ni siquiera es un concepto, es algo que simplemente es y sucede. La autoaceptación de quienes somos, estamos conectados con nosotros. Mas a lo largo del camino de la vida, vamos escuchando todos los motivos por los cuales nosotros habemos de sentirnos o culpables o avergonzados de quiénes somos, ¿no? ¿Y por qué culpables o avergonzados? Por todos los requisitos que no cumplimos, por todo lo que se nos dice que hacemos equivocadamente, por todas las comparaciones que recibimos, por todas las heridas también que se generan y las experiencias que podemos tener de nuestros padres, particularmente de la gente que nos rodea mientras estamos creciendo, y que si bien pudiese no ser su intención, al nosotros no tener el discernimiento para poder procesar todo lo haces mal, siempre te equivocas, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Sí? Un golpe, gritos continuos, ausencias, abandono, rechazos, injusticias, todos ellos van siendo interpretados a un no soy suficiente y por eso no me aman. Y por lo tanto, si yo siento que mis padres, los que me dan mi propia mirada, no me miran, entonces yo dejo de mirarme también, ¿sí? Y el espejo se va convirtiendo, Carlita, justamente en lugar de ser un espacio en donde me miro, en donde me aprecio, en donde me hago presente, se va convirtiendo en un elemento de ego, en donde justamente voy y veo qué necesito corregir de mí para que los demás me acepten y me aprecien. Cosa que como es desde el ego, nunca se alcanza, ¿sí? Y se convierte en lugar de llegar a ese momento de, como si yo llegara contigo como amiga, y no voy a llegar a revisarte tus cachetes, ni el cabello, ni el peinado, ni el maquillaje, ni la pestaña, ¿cierto? Si yo llego contigo, llego y te veo. O sea, literalmente mi corazón te mira y te saluda, ¿cierto? Bueno, eso se va perdiendo. Y entonces lo que hacemos es tomar el espejo para juzgar y para corregir inconscientemente, ¿sí? Pero cada vez que la gente toma el espejo, lo primero que hace es arreglarse mínimo un cabellito, mínimo el maquillaje, algo se compone. Es una tremenda incapacidad de poder mirarse a sí mismo. Entonces, uno hay que hacer conciencia de esto, ¿sí? Hablando de esa barrera, necesitas hacerlo consciente. Necesitas darte cuenta de la relación que construiste con el espejo y hacer ahora la elección de que se convierta en un momento, es como si entraras a un lugar o te sentaras en una mesa contigo mismo, ¿sí? Como si tú te fueras a tomar un café contigo, como si fueras a entrar a una habitación a visitarte a ti mismo, a hacerte presente en tu propia vida.
y elegir que el espejo sea para eso. Y entonces conectar. La incomodidad se genera justo ahí, en la distancia que hemos generado con nosotros y cómo empezamos a vivir más bien buscando la apreciación del mundo de afuera para yo poder sentirme suficiente. ¿Sí? Entonces, cuando empiezo a ser consciente que eso no va a suceder de afuera hacia adentro, sino que la única manera en la que tú te sientes pleno y completo es mirándote y apreciándote y sintiendo que eres suficiente, entonces empiezas a establecer una relación contigo en el espejo. Y hay una frase bien bonita, ahorita que hablabas de esa parte incómoda. Luis decía que cuando nos viéramos en el espejo, nos dijéramos te amo, realmente te amo. Sin embargo, que si tú no podías hacer eso, ¿por qué? Pues porque te has desconectado de ti, ¿sí? Porque desconoces a la persona que está en el espejo, porque te sientes extraño teniendo una relación contigo, que tú puedes decir, estoy dispuesto a amarte, ¿sí? El estoy dispuesto derriba cualquier barrera. Hay muchas cosas que nos van a costar trabajo, ¿sí? Porque unos para unos, otros para otros, pero hay personas que puede ser bien fácil que yo perdone a alguien, pero puede ser una idea imposible a otra persona, ¿sí? Pero cuando entendemos lo que el perdón hace, por ejemplo, también puedo decir, estoy dispuesto. Y cuando tú dices estoy dispuesto, hay una enorme compuerta que se abre en tu mente que no entiende muy bien qué quiere decir esto, ¿verdad? Y entonces cuando digo estoy dispuesto, esa apertura empieza a generar un proceso dentro de ti. Wow, por eso ha sido una herramienta que a lo largo de los años ha sido tan poderosa, pero también tan confrontativa con cada una de las personas que nos hemos atrevido a mirarnos al espejo y hacer ese trabajo sistemático, porque yo creo que también es muy importante decirle a las personas que esto no se logra de la noche a la mañana, que es un trabajo sistemático que requiere sin duda alguna, como les digo a mis consultantes cuando acuden a ese acompañamiento terapéutico y tanatológico, se requiere de mucha valentía para poder precisamente todos los días y hacer esto, un trabajo sistemático de vernos a los ojos, con los ojos del alma y de poder pronunciarnos efectivamente, te amo, y como esta frase que nos acabas de compartir tan poderosa, estoy dispuesta a amarte. No es de la noche a la mañana, Laura. No, de hecho, fíjate que últimamente yo le hablo mucho a la gente sobre lo incómodo que es el cambio y, y que es importante que lo observen, la incomodidad. La incomodidad no viene del amor, la incomodidad viene del ego. Y el ego, para que podamos comprender qué significa el ego, porque luego se oye como algo terrorífico que nadie quiere tener. No, el ego es una condición humana. O sea, es algo como, bueno, todos respiramos, todos pensamos, todos comemos, todos vamos al baño, también todos tenemos ego. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es parte de nuestro instinto de conservación. Entonces, el ego está ahí como algo muy primitivo que siempre nos quiere proteger. Ajá. El problema es que siempre nos quiere proteger desde el miedo, ¿va? Y por lo tanto, no quiere que hagas nada que considere que te va a poner en riesgo. Entonces, si tú vas a agarrar un espejo y vas a empezar a decirte cosas bonitas, el ego se puede asustar porque no está acostumbrado. Y porque tal vez, como te enseñaron a que hablar cosas bonitas de ti significa que te vuelves vulnerable, por ejemplo, así de, no sientas, no hables de tus emociones, no hables de amor, porque eso te hace débil. Ese es un pensamiento del ego, ¿verdad? Y entonces te va a poner súper incómodo. Y entonces si tú aprendiste a proteger tus emociones, si aprendiste a ser duro, a ser fuerte, porque así te fue en la vida, pues el ego no le va a gustar que tú te quieras poner sensible. Si a ti te dijeron que era arrogancia y que si tú creías que estabas haciendo todo bien y no estabas siendo duro contigo y no estabas siendo estricto y perfeccionista, entonces no ibas a salir adelante en la vida, entonces el ego se va a poner alerta y va a decir, te vas a volver un mediocre, ¿cómo que te amas? ¿Qué te pasa?
con todos los errores que tienes, con todo lo que te equivocas, no, hombre, estás mal. Eso es pésimo, eso es egocentrismo. Y tu mamá no te va a querer y tu papá no te... se hace una maraña ahí inconsciente tremenda, ¿verdad? Entonces, esa es la parte incómoda. Cuando tú empiezas a entender que el amor es la fuerza sanadora más poderosa que existe y que no hay nada más motivante, más empoderante y que te dé más claridad para ir a la vida y a crear la vida que amarte, mirarte y creer en ti. Cuando tú entiendes esto, entonces empiezas a darte cuenta que todo lo anterior que te era tan incómodo de amarte y reconocerte, lo único que estaba poniendo en tu camino era una tremenda barrera para poder ir hacia la vida y crear una vida tal cual la quieres, porque necesitas sentirte suficiente, necesitas mirarte. Es muy simple, mi vida. ¿A quién vas a elegir? Si tú estás enfermo y tienes un problema que necesitas una operación, ¿qué médico vas a elegir? Pues al mejor médico, ¿cierto? Bueno, pues igualmente tú. Si tú vas a querer ir a tomar una oportunidad en la vida y tú no sientes que eres el mejor médico, o tú no sientes que eres la mejor cocinera, o tú no sientes que puedes ser la mejor pareja, tú no vas a ser la opción para eso que quieres en la vida, porque no te miras, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es parte esencial, ¿verdad? De poder conectar con nosotros. Convertirnos en nuestra mejor compañía. El Absolutamente. el autoconocimiento realmente es un gran trabajo personal, poder viajar hacia nuestro océano interior, ver qué es lo que hay aquí en nuestra mente, ver cómo estos pensamientos se conectan con todo aquello que estoy diciendo acerca de mí y cómo eso también baja a nuestro sentir, nos lleva a actuar de esa manera. Mencionaste al principio de la entrevista, Laura, y si me permites voy a ir un poquito más a fondo porque me encanta que nuestros escuchas, más allá de vernos como expertos, que sin duda alguna nos has dado hasta este momento mucha luz, me gustaría preguntarte, así como el maestro le preguntó a Luis Hay y le invitó y le dice, bueno, ahora Luis, es momento de que tú pongas en práctica lo que tanto has hecho con las personas que has acompañado y que efectivamente has ayudado. Me encantaría que nos compartieras cómo es que Laura Niño llega a la filosofía, a la práctica de Luis Hay, a su vida y cómo la ha transformado. Mira, esa parte es relativamente sencilla, es una historia muy bonita en la parte profesional. Fue un llamado muy, muy importante para mí y Luis Hay en ese momento se convierte eh, en el camino que yo necesitaba, porque hablándote justo de esta vida fuerte, yo te dije que soy de Monterrey, pero además, pues norteña, sabemos que los norteños somos particularmente fuertes, ¿verdad? Chaos pa'lante, listos para resolver. Bueno, además de esto, mi mamá es viuda desde que yo tengo 3 años, entonces yo escuché la frase, tú puedes sola, desde que tenía 3 años. Desde que tenía 3 años es tú te puedes bañar sola, mijita, tú puedes hacerte tu comida sola, mijita, tú puedes hacer tu tarea sola, mijita, tú puedes tender tu cama. En fin, un montón de cosas que me desconectaron muy pronto, de alguna manera, de mi lado. Uno, todo lo tenía que hacer bien para salir adelante, entonces había muchos requisitos para yo sentirme valiosa, pero además también de esta parte como de energía femenina, es decir, esta parte de energía amorosa, la parte de la ternura, de la espiritualidad, porque tenía que aprender a salir adelante, ¿no? Entonces mis procesos siempre fueron como muy confrontantes, esta parte de crecer y tal, y tú puedes y demás. Cuando yo llego justamente a la filosofía de Luis fue impresionante porque cuando empieza toda esta suavidad tremenda, amorosa, yo me preguntaba, ¿y esto me va a cambiar? O sea, realmente, ¿en qué momento me van a regañar y en qué momento
va a venir como esta parte confrontante, fuertísima, porque yo estaba acostumbrada en que esa era la manera en la que realmente podías cambiar en la vida, ¿no? Pero sin embargo, mientras mi mente me hacía esas preguntas porque era lo que estaba acostumbrada, yo volteaba a ver mi corazón y estaba sintiendo algo que jamás había vivido. Y eso que jamás había experimentado era paz. Sentía mucha paz. ¿Y sabes de dónde venía la paz? La paz venía de que había llegado yo a un lugar en donde finalmente me decían que está bien ser yo, que estaba bien amarme tal y como era, que no necesitaba ni regaños ni maltratos para cambiar, que podía aprender a ser compasiva y amorosa conmigo misma. Eso fue lo que me empezó a transformar, Carlita. Sin embargo, un año después de haberme certificado, no, como 2 años después de haberme certificado, empecé a dar talleres, todo era fabuloso, pero me pasó lo mismo que a Luis, ¿no? Tengo esta cosa de ser muy leal con las madres y Luis de alguna manera es mi madre espiritual y ahí voy a ser muy leal a mi madre espiritual, ¿no? Más o menos, sí, yo creo que como unos 2 años después de haberme certificado, ya daba cursos, pero me faltaba integrar a nivel profundo todo lo que había aprendido. Teníamos un negocio, un restaurante, el restaurante en donde pusimos todo lo que teníamos. El restaurante quiebra, el padre de mis hijos tenía problemas de ataques de pánico y depresión, por lo tanto, tenía intentos de suicidio. Yo estaba embarazada. Perdimos todo, teníamos una cantidad inmensa de deudas. Las deudas nos llevaron a embargos, los embargos nos llevaron a dormir en el piso. No teníamos a veces que comer. Y ahí fue el momento, Carlita, ahí fue el momento en que pues tal vez no había un maestro ahí afuera de mí haciéndome esa pregunta, pero yo sí me senté enfrente de mí espiritualmente, con todo el dolor, todo el miedo del mundo, mi vida destrozada, nadie nos hablaba porque muchos amigos nos trataron de ayudar en el camino, pero pues no les pudimos responder y pagarles, ¿estás de acuerdo? Pues nos fuimos a la quiebra y por lo tanto les fallamos. Entonces, por todos lados, había fallado por todas partes, mi mamá obviamente no estaba orgullosa de mí, este, por todos lados estaba mi vida destrozada. Y yo me senté frente a mí y dije, pues hoy tú sabes, porque tu maestra te enseñó que tú creas tu realidad, mi vida. Esto es absolutamente tu responsabilidad. Y quiero que descubras exactamente todo lo que está dentro de ti que te hizo creer que tú merecías vivir esto, porque jamás lo quiero volver a vivir. Así que sí, a partir de ahí empecé una profunda indagación interna de mi historia de vida, de las creencias que tenía, de cuáles eran mis pensamientos, porque mis pensamientos crean mi realidad. ¿Cómo es que yo creé todo eso? ¿Sí? ¿Cómo es que llegué a ese punto? Y mi trabajo fue tan profundo, tan intenso, Carlita, que bueno, pues construí la vida que realmente creí, quería tener. Sané muchísimas cosas. Bueno, me convertí como ya sabes y lo mencionaste, en entrenadora. em, y después de convertirme en entrenadora, he dado también certificaciones en la India, en Estados Unidos, en Latinoamérica, y he creado una vida hermosa. Y todo, y este es el mensaje como resumido de todo lo que acabo de decir. Yo no tenía nada de dónde volver a construir todo, más que mi mente y mi corazón. Y con esas dos cosas pude cambiar mi historia y crear una vida hermosa. Y tengo una vida hermosa. Esa es la verdad, muy hermosa. Estoy realmente con un corazón inspirado, escuchándote. No, me dejas sin palabras. Pero resulta que la que entrevista soy aquí yo y tengo que seguir preguntando. Laura, al igual que Luis Hay, te convertiste en una maestra de maestros. Y por eso hoy también en este episodio de Llévame contigo y vuela nos acompaña Emanuel.
quien también es un maestro que acompaña también a otras personas en este gran proceso de sanación, de crear la vida que todos merecemos. Y a mí me encantaría, Manuel, que nos platicaras también así con esa generosidad de brindar al mundo tu testimonio de cómo es que la filosofía de Luis Hay vino a transformar tu vida a través de este maravilloso acompañamiento que Laura Niño también hizo contigo. Gracias. Mira, fue en dos etapas. La primera fue muy corta y muy diferente porque ni siquiera recuerdo bien la edad, pero yo creo que entre 13 y 15 apareció el libro Tú puedes sanar tu vida en mi casa. Pero yo pues era un chavito de secundaria, entonces pues agarré el libro, lo leí todo, porque me acabo de encontrar unos apuntes de esa edad mire, señalo para allá porque estaba buscando un disfraz de Halloween y me encontré ahí esos apuntes de esa edad, tengo 42 años ahorita. Entonces, así llegó a mi vida cuando estaba en la secu, me ayudó mucho con la parte de la autoestima y bueno, después de eso, ustedes sabrán cómo anda uno a esa edad, pues andas en otras cosas, estás en la adolescencia, estás en las fiestas, leí el libro, se guardó y muchos años después la vida me llevó a la India a estudiar el tema de la espiritualidad, concretamente al tema de la meditación, y estuve 10 años yendo y viniendo a la India, yendo y viniendo, trabajando toda esa parte espiritual. Y de repente, como comentó Laurita ahorita, a veces en los momentos más incómodos es cuando uno crece más. Y llegó un momento muy incómodo en mi vida en la que ya no estaba en Monterrey, estaba lejos de mi familia. Mi universidad donde había estudiado en la India por 10 años estaba cerrando, tenía que mudarme de ciudad, mi cuerpo estaba colapsado de estrés. Irónicamente, siendo un maestro de meditación, estaba muy enfermo. Imagínate, pesaba 25 kilos menos de lo que peso ahora. Entonces mi cuerpo ya estaba muy colapsado y me había encontrado el libro de Sana tu Vida en un bazar allá en Cuernavaca, Morelos, donde vivía antes. Y lo agarré en el 2020 y lo regalé y luego en el 2024 lo volví a agarrar y lo volví a leer. Y en eso, pues el universo conspira, me sale la cara de una maestra mexicana, así con un flyer súper confiable que decía, tú puedes ser un maestro de Sana tu Vida. Y era un flyer de Laura Niño que me salió al azar en las redes. Entonces yo estaba por dejar la ciudad donde vivía y por hacer un viaje muy largo a Canadá. Y dije, ¿qué tal si dejo todo en pausa, tomo el viaje a Canadá, me inscribo a este taller, esta certificación? Y regresando, vemos, porque necesito pausar en mi vida, porque si no me voy a morir. Estaba muy enfermo. Tenía un tema de colitis muy agresivo ya en mi cuerpo y no podía comer nada. Entonces hice eso y bueno, el taller desde que tú te inscribes y dices sí, empieza a trabajar en tu vida porque te dejan una serie de tareas para hacer antes de tomar la certificación. Y entonces venía a leer unos libros y venía el famoso ejercicio del espejo antes de tomar el taller. Entonces, pues me puse a hacer el trabajo del espejo y recuerdo que tenía que mudarme, no tenía una casa donde llegar para mi mudanza, no había buscado nada y empecé a hacer este ejercicio. Estoy dispuesto a sanar y hay muchas cosas en medio, más lo resumiré. Mi cuerpo empezó a sanar de verdad. Pude volver a comer después de muchos años. Estoy dispuesto a que aparezca mi casa nueva. Apareció una casa por medio de una amiga y me dijo, vente, deja tus cosas, es un depa y vete a Canadá y cuando regreses ya ves qué onda. Y así empezó a gestarse todo hasta que tomé la certificación con Laura en Querétaro, en Peña de Bernal. Y algo que pasó para mí muy marcado fue que al hacer el ejercicio del espejo, sí, ¿cuántas veces nos ha pasado que te preguntan, ¿cómo estás? Y por inercia contestas, muy bien. Y creo que era algo que ya estaba muy aprendido en mí, más la maestra Luis tiene esta forma de hacer el trabajo tan fácil, tan simple, porque es un espejo, no te puedes mentir. Entonces te ves y dices, muy bien,
pero no te ves bien y no te sientes bien y el espejo te lo está diciendo. Entonces, para mí fue abrirme un parteaguas enorme de mi trabajo, porque tenía 10 años estudiando en la India, creía que lo había hecho todo, creía que lo sabía todo, y este trabajo fue para llegar a decirme, puedes aprender más y puedes crecer más a través del amor, que es lo que a mí me ha jalado a dar los talleres, el tema del amor. Oye, Manuel, acabas de decir algunas palabras claves y en las cuales estoy totalmente de acuerdo contigo. Y dijiste momentos incómodos que en la vida se nos van presentando. Precisamente cuando compartí con ustedes y con el mundo de cómo estos dos libros de Luis Hay llegaron a mi vida, de verdad, Emanuel, así como tú pudiste descubrir tus apuntes de la secundaria, quisiera que vieran que mi libro está amarillo. O sea, este libro lo tengo hace 17 años en mi vida. Y este, pues, ¿qué te digo? Igual, amarillo, porque están en mi biblioteca desde entonces. Y en ese momento, al igual que Laura y que tú, yo también estaba viviendo momentos muy incómodos en mi vida, porque también tenía mucho miedo de que algo sucediera con mi hermana. Y cuando empezamos a ver ese famoso mapa que Luis nos comparte, fue un querer comernos de manera consciente qué era todo lo que las emociones que se habían reprimido, que se habían guardado ahí por años, incluso me atrevería a decir que estando desde el vientre de nuestra madre. Entonces, cómo se empieza a somatizar a través del cuerpo de mi hermana. Y me llama mucho la atención y la pregunta va en este sentido, Emanuel. ¿Qué quería decirte la colitis? Eso, mi falta de capacidad de digerir todo lo que estaba pasando en mi vida y además, by the way, voy a ser bien honesto porque tú nos dijiste que fuéramos bien honestos. Claro. En ese periodo de mi vida estaba fumando demasiado. Estaba fumándome entre 1 y 2 cajetillas al día de cigarrillos. Querías llenar un vacío emocional. Quería hacer una enorme cortina de humo para no ver todo lo que me hacía falta ordenar en mi vida. Cuando empecé a hacer el trabajo del espejo, fue inmediato. En no sé, primero, segundo, tercero, porque no quiero decir mentiras, pero en la primera vez, segundo, tercera, yo dije, no quiero, no sé cómo hacerlo, no se me antoja, estoy dispuesto a dejar de fumar. Con esa honestidad. Y empecé a dejar de fumar de 2 cajas a una, de una a media, de media a nada, por periodos muy largos. Entonces me di cuenta que cuando dejé de fumar, yo tenía que soltar una sociedad que tenía, pero el humo no me dejaba ver. Entonces solté la sociedad. Tenía ¿Qué no eh, querías ver, Emanuel? ¿Qué no querías no lo ver? quería ver, no lo quería ver. Estaba viviendo, me estaba haciendo cargo de una sobrina mía que no me tocaba ese rol hacerlo, pero el humo no me dejaba verlo. Entonces quité el humo y también puse en orden esa relación. Incluso tenía una mascota para que podamos entender el poder que hay en nuestro pensamiento, que tenía 15 años conmigo, que estaba muy enfermita y que yo no me atrevía a soltar y cuando dejé de fumar hablé con mi mascota y le dije, ya estoy listo. Y partió en ese mismo mes. Wow. Y creo que no me lo preguntaste, pero quiero compartirlo para el resto. Una parte que Lauris comentó ahorita en el tema del ego. Eso para mí fue bien importante porque cuando tomé la certificación yo decía, ay, yo estudié tanto tiempo en la India, ya he estudiado en otros países, he dado tantos cursos yo, ¿qué voy a aprender de aquí? Y créeme que para mí ha sido lo más valioso que ha llegado en toda mi vida, lo que he aprendido a través de las enseñanzas de la maestra Luis L. Hay, porque si tú me dijeras 3 ingredientes que para mí son los más deliciosos que he aprendido aquí, es amor propio, aceptación y total libertad para perdonarte, para decir si la regué, pero ya no la voy a regar, total libertad. Sí, totalmente. Y yo creo que son
tres verbos, difícil de trabajar, pero que cuando realmente nosotros logramos tomar esa conciencia y amarnos, aceptarnos tal cual somos, es cuando empezamos nosotros a abrir las alas y a volar con total libertad. Eso no me queda ninguna duda porque es algo que comparto continuamente también con mis consultantes de cómo atrevernos a ir hacia adentro de nosotros nos permite precisamente tener libertad.